Muy bien, los invito a abrir la Biblia en Lucas capítulo 18. Allí tenemos una parábola que la conocemos muy bien, la parábola del fariseo y el publicano. En todos los tiempos y en todas las culturas existieron creencias populares, creencias socioculturales, y nosotros en nuestra cultura tenemos las nuestras. ¿Podríamos reconocer algunas de las que están imperando en este tiempo, que se aceptan como verdades, ni bien nacemos ya están instaladas, las tomamos, las creemos, y a veces nos salimos de ellas, por supuesto, porque no tienen cierta lógica? ¿Conocemos algunas? Esas creencias socioculturales, algunas son tipo mitos. A ver, en diferentes culturas existen, ¿eh? ¿Se les ocurre alguna? Ah, bueno, esos fantasmas del campo, cosas así. Bueno, esos son tipo mitos, ¿no? Creencias. Y hay algunas que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. No, bueno, supersticiones. No cruzar por debajo de la escalera, es cierto. A ver, que no abrir el paraguas dentro de la casa. Bueno, estamos. Son creencias que se han instalado, pero hay otras muy fuertes, ¿verdad? Que la mujer se tiene que quedar en la casa, ¿eh? Y que el hombre tiene que salir a trabajar, ¿o no? El hombre no puede hacer las tareas de la casa. ¿Es cierto o no? ¿Reconocen algunas de esas? Claro que sí. Bueno, siempre existieron estas creencias. Jesús se caracterizó por estar de acuerdo con algunas creencias de su época, pero con algunas otras, como se dice normalmente, pateó el tablero. Y no se prestó a ese juego de creencias que se habían instalado en su época. Y aquí tenemos dos personas. Una de ellas, por supuesto, muy instalada en el tema de las creencias de su época. Lucas capítulo 18, versículo 9. ¿Todos tienen la Biblia abierta? A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Jesús termina diciendo, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. La parábola cuenta una historia y el escenario donde se juega esto es justamente el templo. Dos personas fueron al templo a orar. Era común dentro del pueblo israelita que tuvieran horas específicas en el sacrificio de la mañana y en el sacrificio de la tarde que se hicieran oraciones. Una oración era a las 9 de la mañana, la otra a las 3 de la tarde, a las 15 horas. Y aquí nos encontramos con dos personas que van a la presencia de Dios, donde Dios moraba, que era en el templo, para hablar con el Señor. El primer personaje que se menciona
el fariseo. Se calcula que en la época de Jesús existían cerca de 6.000 fariseos. El fariseo era una persona religiosa, esa era su profesión. Se encargaban de estudiar los escritos sagrados, interpretarlos y enseñarlos. Existían las parroquias de barrio, podríamos decir, que eran las sinagogas, y los fariseos, no los rabinos, ellos eran más encargados del templo, pero los fariseos estaban a cargo de las enseñanzas en estas parroquias de barrio, porque la gente no podía movilizarse hasta Jerusalén. Y así comunicaban el mensaje. Los fariseos tenían conceptos muy fuertes de que tenían que defender la santidad del pueblo de Dios por las influencias de las otras culturas. Entonces se armó un grupo, justamente los fariseos, que salieron con la idea de establecer la justicia de Dios. Había que defender las verdades de la palabra de Dios de todas las corrientes de pensamiento que se habían desarrollado en aquel entonces. Aquí tenemos entonces este fariseo. Dice el versículo 11 que cuando él se presentó delante de Dios, estaba en pie y oraba consigo mismo. Y esto es interesante. Todos hablamos con nosotros mismos, no es un rasgo de locura, simplemente tenemos ese diálogo interno que es necesario porque nos ayuda a elaborar pensamientos, criterios. El tema es que cuando uno se presenta delante de Dios es como que Dios queda bloqueado porque uno está encapsulado en sí mismo, y eso es lo que le pasó al fariseo. Si bien el fariseo pronuncia a Dios, dice: Dios, te doy gracias, hay 5 verbos que expresan lo que él está haciendo. Así que él no está pensando tanto en Dios y en lo que Dios hace por él, sino que él está pensando en él y en lo que él hace por Dios. Podríamos decir que en vez de tener el foco centrado en Dios, lo tiene en sí mismo. Y se expresa con estas palabras: Dios, te doy gracias. Él no tiene nada que pedirle a Dios. Está tan completo, está tan satisfecho con lo que ha alcanzado, que lo único que rebosa de sus labios es justamente gratitud. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias te doy porque no soy como los otros hombres. Los seres humanos somos especialistas en comparar. ¿Es verdad o no? ¿Pelé o Maradona? ¿Maradona o Messi? Siempre estamos comparando. Las comparaciones nos favorecen, ¿no? Porque si tenemos la autoestima muy elevada, siempre nos vamos a ver mejor que el otro. Si tenemos la autoestima baja, vamos a considerar que el otro es mejor y que nosotros somos como un trapo de piso que no valemos absolutamente nada. Y en su expresión, en esa comparación, dice: no soy como los otros hombres. Y empieza a señalar allí qué cosas. Dice: no soy como los otros hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Quiero decirles que cuando el fariseo dice esto de sí mismo, en realidad está diciendo una gran verdad. La ética farisaica era absoluta, era total, era gente radical. Ustedes podrían entablar una sociedad, crear una sociedad con un fariseo, que el fariseo no les iba a tocar ni un tornillo, como decimos en nuestra cultura, ni un clavito. No les iba a robar lo más mínimo, porque, como decía Pablo, de su experiencia de fariseo antes de convertirse al cristianismo, dijo: en cuanto a la justicia que es por la ley, cumplir estrictamente todo,
irreprensible. No me pueden encontrar ni una falla, porque tenía el concepto de que cuanto más estrictamente cumplieran con las leyes, más mérito ganaban delante de Dios. El tema es que no solo las leyes de Dios, sino un montón de leyes que ellos crearon aparte de las establecidas por Dios. Entonces dice el fariseo: yo no soy como los otros hombres, no soy ladrón, jamás se le ocurriría a un fariseo tomar algo que le perteneciera a otra persona, no soy injusto, sus actos eran justos realmente, no soy adúltero, no se le iba a cruzar nunca irse con otra mujer, sino respetar el voto matrimonial. Y ahí viene la comparación: no soy como este publicano, ayuno 2 veces a la semana. En el único momento en que Dios pide un ayuno y explícitamente lo pide, es en el día de la expiación, el Yom Kippur, el día del perdón, el día en que el sacerdote entraba en el lugar santísimo. Levítico 16, ahí ustedes tienen todas las indicaciones y donde Dios dice objetivamente que ese día el pueblo tenía que estar en ayunas. Pero ¿qué hicieron los fariseos? Como ellos creían que todo lo que hacían sumaba puntos delante de Dios para ganar mérito y así ganar el favor de Dios, llegaron a ayunar 2 veces a la semana. Imagínense. También dice: doy diezmo de todo lo que gano. Y Jesús no es que se puso en contra del diezmo, sino que defendió el diezmo, pero también lo protegió de conceptos equivocados que habían implementado los fariseos. Los fariseos diezmaban las plantas que tenían, hoy diríamos, en el jardín. De todas las hojitas que iban dando esas plantas, entonces la 10ª parte la tomaban y la llevaban al templo como una ofrenda. Eran rigurosos, pero ellos habían establecido un montón de creencias, y acá viene el tema. Creencias que estaban fuertemente arraigadas en ellos, pero también las comunicaban a la gente. Y creencias que daban chapa, por así decir, frente a la sociedad. San Pablo, de su vida como fariseo, llegó a decir: yo tengo chapa. Fui circuncidado, dice Pablo, a los 8 días de haber nacido. Soy hebreo de hebreos, mi ascendencia es hebrea. Tiene peso lo que estoy diciendo, dice Pablo. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, ¿qué dice? Perseguidor de la iglesia. Cuando emergió el cristianismo, Pablo iba a sus líderes y les decía: por favor, quiero permiso para ir a cazar, con Z, cazar, cristianos. Y salía a la casa de cristianos. Y me imagino que cuando Pablo se presentaba frente a esos líderes y él mostraba ese celo por el judaísmo y por el fariseísmo, me imagino a sus líderes dándole un ok y diciendo: bien, pibe, dale para adelante con esto. Y Pablo, orgulloso de lo que estaba haciendo, fue justamente un engranaje clave para generar los primeros mártires dentro del cristianismo. ¿Cuál es el problema acá? Que las creencias que tenían los fariseos, o tuvo Pablo como fariseo, eran aceptadas como verdades absolutas. Nadie las podía cuestionar. No estaban escritas en ningún lado hasta entonces, se venían comunicando verbalmente. ¿Qué pensaban los fariseos? Que Dios le había dicho, o prohibido, mejor dicho, a Moisés,
que no escribiera las tradiciones verbales, porque si no, se iban a perder por ahí y otros pueblos las iban a conocer. Es como, esto es muy sagrado y tiene que ser guardado solo en nuestra mente y tiene que ser comunicado verbalmente. Y así por siglos se fueron comunicando esas verdades, entre comillas, absolutas, que eran las creencias que nada tenían que ver con la palabra de Dios. A tal punto de pensar que uno podía llegar a matar a otro, como le pasó a Pablo. Fíjense la distorsión que tenían de las cosas sagradas. Ahora, en nuestro tiempo, nosotros no tenemos ese problema que hubo en la época de Pablo. Nuestras creencias, lo que nos da importancia, lo que nos da chapa, lo que nos hace prestigiosos, no es lo mismo que en la época de Pablo. Muchísimos de nosotros, casi todos diríamos, nadie cree en la salvación por las obras. Pero la salvación por las obras emerge del paganismo. Los paganos creían que tenían que ofrecer lo mejor a sus dioses y hasta llegaban a ofrecer a sus propios hijos en sacrificio, porque decía, ese Dios está airado y hay que apaciguarlo y hay que ganarse el favor de él, y le entregamos nuestro propio hijo. No tenía ningún sentimiento de culpa por lo que hacían. Dentro de sus creencias, dentro de sus códigos, era normal eso. Solo que no estaban viviendo conforme a la revelación escrita de la palabra de Dios. Pero esa distorsión de ganar mérito delante de Dios por lo que hace el hombre se fue transmitiendo a través de generaciones. Se infiltró dentro del mundo judío, por eso los fariseos practicaban esto de ganar mérito delante de Dios. Hasta allá estaba la idea de la balanza de dos platillos, que si uno había cometido errores tenía que compensar en el otro platillo con buenas acciones y así regular justamente la relación con Dios. Hasta llega a infiltrarse dentro del cristianismo. Conocemos muchísimas historias. Yo nomás les voy a mencionar un caso de Simeón Estilista, que vivió allí en el 390 hasta el 460 aproximadamente. Este hombre, para ganar mérito delante de Dios, dijo, quiero que me entierren en la arena, solo déjenme por favor el cuello y la cabeza afuera, pero él creía que estando enterrado podía ganar mérito delante de Dios. Era un sacrificio que él ofrecía a Dios para que Dios a cambio le concediera su favor. Un poco más adelante hizo construir como una especie, un poste bien alto de más de 30 metros, y él se subió a ese poste y permaneció allí 36 años, hasta que murió. Ahí, por supuesto que llegó a enfermarse también. Él creía que haciendo ese sacrificio, de estando ahí apartado, entre comillas, esto del claustro, ¿no?, que después viene a tomar otro formato, esto de alejarme del mundo, estando allá arriba, me permite estar mejor con Dios y le ofrezco este sacrificio. Hasta llegó a tocarse con la frente y la punta del pie, no sé cómo hacía, pero se ve que tenía un buen abdomen este hombre. Más de 1240 veces seguidas hizo este ejercicio como una ofrenda a su Dios. O sea, miren este concepto que viene del paganismo, se infiltra dentro del judaísmo, se mete dentro del cristianismo, y hasta no hace mucho tiempo, aún dentro de nuestra iglesia, existían conceptos de salvación por las obras.
si bien hablábamos de justificación por la fe, pero necesitamos tal vez en torno al año 80, aparecieron un par de libros que empezaron a reacomodar nuestras ideas en cuanto a lo que es la salvación por la gracia como un don de Dios. Salvación por la fe y la voluntad, tal vez de Morris Benden u otros que aparecieron en aquella época, donde empezaron a ayudarnos. Si bien tuvimos un congreso allí en 1888, donde empezamos a estudiar bien el concepto de salvación por la fe, pero quiero decirles que la ola de salvación por las obras fue tan fuerte en nuestra cultura que la gente que ingresaba a nuestras filas venía con esos conceptos y se había mezclado, sí, fe, pero también obras hay que hacer para que Dios nos acepte. Hoy nosotros combatimos con otras creencias, estas creencias populares, estas creencias socioculturales, son otras, y son fuertes. Y yo no voy a mencionar ninguna para no herir a ninguno, porque este está hablando de mí. Pero quiero decirles que aún dentro de nuestra iglesia, en general, y nuestra iglesia local, tenemos muchísimas de esas creencias, muchísimas, que creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios simplemente por cumplir con esas creencias. No están fundamentadas en ningún lado, ni en ningún manual. Digo manual porque tenemos un manual de iglesia. Pero las hemos creado, nos hemos agarrado tanto de esas creencias que casi nos confundimos y las predicamos como si fueran principios. Las defendemos con la misma fuerza como si fueran principios, solo que están en la cabeza de cada uno de nosotros, y algunos que dijeron, yo a esto la verdad que no me presto, porque esto es una locura, a mí déjenme por otro camino, porque o si no me vuelvo loco con esto. ¿Qué pasó con este hombre? Lucas hace un detalle, hermanos, que yo quiero resaltar. Ustedes se dieron cuenta, cuando empezamos a leer la parábola, no empieza con la historia que sale de la boca de Jesús, sino que tiene una introducción. Lucas hace una introducción. Lucas dice, a unos, no los menciona, después Jesús en la parábola se encarga de mencionar. Entonces Lucas omite decir quiénes son unos que menosprecian a los otros. Claro, Lucas escribió la historia después que Jesús la contara. Entonces, como les digo, como ya sabe quiénes son unos y otros, los fariseos y los publicanos, él omite eso. Pero ese unos y otros va a aparecer claramente en labios de Jesús en el versículo 14. Os digo que o sea, el publicano, descendió a su casa perdonado o justificado antes que el otro. Acá también está uno y el otro. Entonces Jesús viene a patear el tablero. ¿Cuál es la idea? La idea es el fariseo está cumpliendo muy bien delante de Dios. Era su creencia, pero Dios lo estaba mirando de otra manera. Dios estaba mirando su interior, y eso es lo que resalta Jesús, porque la mirada de Dios va mucho más allá de un conjunto de normas, de reglamentos, de creencias que nosotros nos hacemos. Vamos a hablar del publicano que se lleva la aprobación de Dios, porque por ese camino tenemos que ir nosotros. El publicano era un estafador, hermanos, era estafador. Él era judío al igual que el fariseo, pero trabajaba para el imperio dominante de aquella época, que era el imperio romano. Y una de las cosas que había establecido el imperio romano eran tremendos impuestos que
creaban una sangría en la economía, en las finanzas de cualquier familia. Le cobraban grandes impuestos y los publicanos estaban encargados de cobrar a sus compatriotas esos impuestos. Pero ¿qué pasa? En esa transición de recibir el dinero y entregárselo al poder de Roma, una buena parte quedaba en el bolsillo de los publicanos. Ahora imagínense el concepto que tenía la gente sobre los publicanos. Eran unos vendepatria, eran odiados por lo que hacían. Y ya estaban marcados de por vida de que estas personas no se iban a salvar. Otra creencia que se había establecido fuertemente en esa sociedad. Ya estaba aceptado, todos creían eso. Nadie podía refutar tal argumento de que un publicano pudiera llegar a ser aceptado por Dios. Y acá viene Jesús a patear el tablero. Patear el tablero, disculpen, estoy hablando tal vez un término que no estamos todos familiarizados, es romper con las reglas. Jesús rompe con las reglas. No es la única vez que Jesús viene a voltear creencias. Lo hace en diferentes momentos. Es más, Jesús es cuestionado porque Él no se sujeta a los reglamentos. Los fariseos creían que cuando iban a la plaza y se rozaban con un publicano o un gentil, se contaminaban. Y cuando llegaban a sus casas para tomar algo, para comer, primero por haberse contaminado, simplemente por haberse rozado con una persona que no era del pueblo israelita, se tenían que purificar, se tenían que lavar las manos. Y ahora, en ese espionaje que hacen los religiosos de aquella época, empiezan a detectar que los discípulos de Jesús no se lavan las manos antes de comer, pero estuvieron con un montón de gente que no era israelita y le vienen a cuestionar a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Es que Jesús dice: yo estoy con otro juego, a ver si entienden. Mis códigos son otros, mis principios son otros. Yo me rijo por la palabra, no me rijo por el conjunto de creencias que ustedes han establecido. Esta es una de tantas. Quiero decirles que Jesús no se opuso abiertamente a los fariseos, porque en un momento les dice a los discípulos: todo lo que ellos dicen en cuanto a doctrina, cumplan, porque tienen un mensaje verdadero. Pero tengan cuidado, no hagan como ellos hacen. Había un divorcio entre conceptos y prácticas. ¿Estamos? Ustedes vivan de una manera diferente, pero quiero decirles que ciertas verdades que ellos proclaman son verdades. Pero Jesús defendió todo aquello que los discípulos enseñaban y llegó a decir que era como una levadura, y hay que cuidarse de la levadura de los fariseos, porque una vez que esa levadura entra en tu cabeza, empieza a crecer y puede distorsionar completamente tu vida espiritual. Ahora está el publicano. Este publicano que sabe en su interior que no vive conforme a la voluntad de Dios. Lo sabe perfectamente. A tal punto que dice, ¿qué hace? Estando lejos, en el templo existía el altar, entonces el fariseo, seguro de sí mismo, se acerca al altar y allí de pie eleva la oración a Dios. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ni como este publicano. Y el publicano está lejos, ni se anima, no se cree digno de acercarse a ese lugar. No soy digno. Estando lejos, le daba vergüenza levantar los ojos al cielo, dice la Biblia. Por su condición de pecador, no me animo a levantar los ojos al cielo. Y tenía un dolor profundo que lo exteriorizaba a través de un golpe. Dice que golpeaba su pecho
y decía, Dios, sé propicio, sé misericordioso conmigo. Ya está. El otro se mandó una oración larguísima. Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, adúltero, injusto, ni aun como este publicano, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Este dijo, Señor, sé propicio a mí, sé misericordioso a mí que soy un pecador, ya está. Y ahora Jesús le va a decir, este se fue perdonado y el otro no. Hermanos, ¿saben lo que es ir a la presencia de Dios y salir de la presencia de Dios sin tener comunión con Dios? Solo el formato religioso. ¿Cómo volvió el fariseo a su casa? No lo dice la parábola. Pero ¿saben lo que es ir a la presencia de Dios? Porque ir al templo es ir a la presencia de Dios y no haber tenido contacto con Dios. Solo haber cumplido con un montón de reglamentos, de normas. Y Dios dice, a vos no te registro. No te registro. El otro se fue perdonado. Se fue justificado. Y todo lo que implica llegar a ser justificado. Llegar a ser justificado significa que yo no tengo nada importante en mi vida, y menos para ofrecérselo a Dios para que Él me conceda algo. Ser justificado es creer que si llego a ser completo y absoluto, lo soy en Cristo y no en mis ideas, en mi conducta, en mis buenas obras, en todo lo que yo hago a nivel caritativo. Carece de valor todo eso delante de Dios y yo quiero presentarlo. Ser justificado, hermanos, hay no voy a decir una definición porque minimizaría el pensamiento. Es una descripción que eclipsa cualquier definición de lo que es la justificación por la fe. La justificación por la fe, el perdón por la fe, es la obra de Dios que abate en el polvo. ¿Alguien se acuerda cómo sigue? ¿Qué cosa abate en el polvo? La gloria del hombre. Qué bueno, hermanos. No hay definición teológica que pueda competir con esta descripción. La justificación por la fe es la obra de Dios, no es lo que yo hago. Yo no tengo nada. No tengo nada que ofrecerle a Dios. No soy nada. No importa qué he alcanzado en esta vida. Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, voltea cualquier asunto del que me quiera aferrar para decir, soy una persona importante. ¿Saben cómo termina esta parábola, hermanos? Diciendo, el que se siente seguro de sí mismo, ese será humillado. Pero el que se humilla, el que no se cree nada, eso es el concepto de humillación, el que no se cree que es nada, ese es exaltado delante de Dios. Porque Dios habita en el corazón del humilde. ¿Y qué más dice la Biblia? Y en el que tiene el corazón quebrantado. Quebrantado porque sabe que su condición es pecaminosa. Por eso en esta mañana quiero invitarte a recuestionarte tu vínculo con Dios. ¿En qué está basada tu seguridad? ¿En qué está basada tu confianza? ¿Cuáles son las chapas que exhibís para mostrar que sos importante? No hay chapa, hermanos. La única chapa es Cristo. Y tenemos que escondernos en Jesús. Solo llegar a comprender que Él es santo y que necesitamos de su misericordia para estar en perfecta comunión con
con Él, porque la salvación y el perdón es por gracia, es por don, no es por obras para que nadie se gloríe. Y una vez les dije, hermanos, el cielo sería insoportable. Vivir la eternidad sería insoportable si la salvación fuera por obras. Imagínense estando ahí en la presencia de Dios, viviendo la eternidad. Aparece fulano y me pregunta, ¿y vos qué haces acá? ¿Cómo llegaste? No sabés todo lo que hice. Y le empiezo a contar. Yo predicaba, yo iba a dar estudios bíblicos, yo le alimentaba a los pobres, a la noche atendía a los que estaban en situación de calle. Y él empieza a sacar su listita. Ah, ¿vos hacías eso? No sabés lo que hacía yo. Yo vendí propiedades y se las di a los pobres. ¿Se entiende, hermanos? Sería insoportable porque después vendría otro y exhibiría todo lo que hizo. Cuando lleguemos al reino de los cielos, se nos pondrá una corona. ¿Una corona de qué? De pecadores. Pecadores que han sido redimidos por la gracia de Dios. Y entonces ahí se nos caerá la ficha, ahí tomaremos tal vez la verdadera noción y agarraremos esa corona y la pondremos a los pies de Cristo y le diremos, ¿qué corona? ¿Qué corona si yo fui un pecador? Si me creía mejor que los otros. Digno es el Cordero. Todos empezarán a cantar. Todas las personas echarán las coronas a los pies de Jesús. Digno es el Cordero. Él merece la gloria, la honra, porque por su sangre fuimos salvos, no por lo que hemos hecho. Aprended de mí, dijo Jesús. Aprended de mí. Esa virtud tan importante, tan necesaria, que a veces la vida nos tiene que enseñar a los golpes, a veces la aprendemos en tiempos de bonanza, y Dios quiera que la aprendamos en tiempos de bonanza, de ser humildes. El humilde es el que no se cree nada, el que cree que todo es gracias al Señor. Que Dios nos bendiga.